Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República de Panamá y también los que nos escuchan a nivel mundial en esta subcápsula Ministerios Queruso, cápsulas de bendición. Y en esta hora queremos hablarle de la palabra juzgar, aunque es un término que ha causado mucha desaveniencia y mucha confusión en el ámbito cristiano, y algunos dicen que la palabra juzgar no debe usarse en el contexto cristiano, ni en los predicadores, ni en los hermanos en Cristo. Sin embargo, en Mateo capítulo 7, versículo 1, allí Jesucristo utiliza una manera específica de hablar acerca del término juzgar. Y cuando Jesucristo dice no juzguéis para que no seáis juzgados, precisamente Jesús está utilizando la manera contextual de lo que estaba pasando con los fariseos, los judíos fariseos, que en aquel entonces estaban usando una labor hipócrita, una acción hipócrita, en el cual lo designaban a ellos como aquellas personas que decían una cosa y no la hacían. A los hipócritas bíblicamente se le atribuía más a los fariseos porque ellos usaban tan rigurosamente la ley, de tal manera de que se fijaban en los asuntos más pequeños o insignificantes, y al no cumplirlo o al ellos ver esa acción negativa para ellos, lo llamaban pecado. Por ejemplo, Jesucristo en Mateo capítulo 23 utiliza totalmente todo un capítulo para hablar acerca de los fariseos, diciéndole a ellos que eran hipócritas. Esa palabra que prepondera allí, hipócrita, se menciona más de 10 veces en todo el capítulo, y es la palabra que utilizan los hebreos, los griegos, y precisamente más bien lo usaban en asuntos de teatro. Es la palabra hipócrisis, que se utilizaba para aquellas personas que usaban diversos tipos de máscaras, y estas personas implicaban que tenían una identidad diferente. Es decir, aquellos actores de aquella época o de aquel primer siglo, o en los siglos primeros y después los siglos consiguientes, los siglos que le sucedían, estos actuaban de manera tan espectacular, de tal manera que eran considerados como los mejores actores de aquella época, y el teatro griego era conocido como uno de los mejores teatros de la época. Entonces, aquellas personas que utilizaban las máscaras, porque eso es lo que es hipócrita, la palabra hipocresía viene de hipócrisis, y eso eran los que cambiaban la máscara para actuar en diferentes maneras o en diferentes actos según el papel que le tocaba a cada uno actuar, como un actor de cine hoy en día de Hollywood. Y al quitarse la máscara, cambiaba su identidad. La identidad cambiaba cuando se ponían y cambiaban de máscara. Cuando se la quitaban, volvían en sí a sus labores cotidianas. Pero aquellos fariseos, Jesucristo los identificó como aquellas personas que cambian de máscara constantemente. Y hoy en día a 6 personas. Jesucristo los recrimina aquí, llamándoles hipócritas. Y en Mateo capítulo 7:1 habla de que esa manera de juzgar hipócritamente era la que él estaba juzgando. Él no estaba juzgando en realidad el término, porque la palabra juzgar en griego es la palabra krinos o krinos, que esa palabra tiene que ver con condenar. En este caso le toca al juez. Tiene que ver con restaurar. Esa palabra tiene que ver con discernir o escoger. También esa palabra tiene que ver con hacer un discernimiento de las cosas para luego llegar a un fin y luego emitir un juicio. Eso era lo que hacían precisamente los jueces cuando iban a decidir sobre el final de alguien que se estaba condenando. Entonces, una de las cosas que Jesucristo resalta en este término juzgar, porque se puede usar de las dos maneras. Recuerden, en Mateo capítulo 7, del 1 al 5, pero también Juan capítulo 7, versículo 24, habla de juzgar con justo juicio. Es decir, que sí se puede juzgar. Y ahora les explico qué es lo que se debe juzgar. Primero, la parte negativa. Jesús dice que debemos examinar nuestras propias motivaciones y nuestras propias conductas en vez de andar criticando a los demás. Y eso lo corrobora en el versículo 2
Y el 3 cuando dice, ¿y por qué tú no sacas tú que juzgas a otro, no sacas la viga que está en tu ojo para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano? Precisamente él estaba diciendo que usando una hipérbole, esa es una exageración, decir de que alguien tiene una viga en el ojo, y en aquel tiempo una viga era una madera gruesa, una paja era parte de esa viga pero en polvo, que molestaba la vista a veces cuando los carpinteros o las personas que trabajaban la madera le caía en el ojo. Pero también ese ejemplo exagerado le está hablando para aquellos fariseos, aquellos que colaban el mosquito pero se tragaban el camello. Eso lo habla en Mateo capítulo 23. Entonces, de esta manera ellos actuaban de manera hipócrita, cambiaban de máscara constantemente, como hoy en día también pasa. Aquellos que intentan sorprender a otros con sus acciones o con sus facciones o con su manera de conducirse, creyendo que a Dios los impresiona. Pero precisamente Jesucristo los recrimina a ellos y les habla a ellos de que esa labor no era acepta delante de Dios. Entonces es importante que entendamos que es la conducta de crítica hacia los demás. Entonces lo que le molestaba a él era los hábitos frecuentes que había en ellos, que le gustaba acusar constantemente a otros y no le gustaba ver los errores que había en ellos. Entonces es importante que entendamos que fácil es ver el error ajeno, mucho más fácil ver el error ajeno que ver nuestros propios errores. Entonces ahí era lo que Jesucristo estaba recriminando, y él estaba hablando acerca de que el prójimo era muy importante en ese contexto, amar al prójimo, cosa que muchos fariseos y muchos judíos pasaban por desapercibido. Entonces la declaración que él dice, no juzguéis, se refiere a la crítica y a la actitud de juicio que ellos usaban con el fin de proponer o poner por encima la acción personal de ellos mismos, es decir, el orgullo de ellos. Entonces, eso no es una condenación de cualquier crítica, sino que es un llamado a discernir la forma negativa de hacerlo. Era lo que Jesús estaba haciendo, que ellos discernieran la forma negativa de hacerlo. Entonces Jesús mandó a que ellos desenmascararan a los falsos maestros. Esa es una forma correcta de juzgar. En Mateo, ahí mismo en el contexto, capítulo 7, versículo 15 al 23, guardaos de los falsos maestros. Quiere decir que ese contexto lo utiliza Jesús también para hablar de no juzguéis, para que no seáis juzgados. Entonces ahí se estaba recriminando directamente a aquellos que se cambiaban esa máscara para tomar otra postura de jueces y no miraban sus propios errores. Entonces Pablo enseñó claramente que debemos ejercitar la disciplina en la iglesia. Es otra manera de juzgar. Lo que dice Juan capítulo 7, versículo 24, juzgad con justo juicio. ¿Ok? Ahí Jesucristo entonces cambia el panorama y da a entender que sí se puede juzgar, pero con justo juicio, pero no por apariencia. No juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Es decir, que hoy en día ustedes pueden ver el caparazón o lo que está encima de una persona y no puede saber lo que hay en el corazón, porque el único que sabe lo que hay en el corazón es Dios. ¿Qué juzgamos? Juzgamos la doctrina, juzgamos lo que es el pecado, juzgamos la mala conducta, porque en 1 Corintios capítulo 5, del 1 al 2, el apóstol Pablo está reprendiendo una acción negativa de un hijo que se estaba acostando con la mamá, con la esposa de su papá. Y de hecho a él le dice a los de Corinto que lo entreguen a Satanás. Lo entreguen a Satanás, un texto también muy mal aplicado y un texto difícil para muchas personas, porque el entregarle a Satanás para que su carne sea deshecha y también para que su alma sea salva el día del juicio, lo que está diciendo allí es que cuando esa persona o ese individuo es llevado estrictamente a la disciplina, porque ese es un juicio particular en la iglesia que habla Mateo capítulo 18 y ya se estaba practicando por los apóstoles. En Mateo 18 dice que cuando un hermano comete un pecado, llámalo aparte y llámale la atención. Si no te quiere escuchar, dice llama primero a un testigo para que conste el tema conste de 2 personas. ¿Ok? Eso es lo que hacía Israel. Antes de emitir un juicio o antes de acusar,
ellos primero lo hacían correspondientemente de manera adecuada, porque también si cometías un falso juicio podía ser apedreado. Es decir, que la persona que se condenaba podría ser apedreada si era un juicio justo, pero si el juicio era inconcluso o no era correcto, también tú corrías el peligro de que tú podrías ser condenado o podrías ser muerto. Entonces era importante guardar un juicio correcto. ¿Y qué es lo que estaba reprendiendo Jesús aquí? Estaba hablando Pablo, pues estaba hablando lo que Cristo había dicho. Llámalo aparte con 2 o 3, dos testigos, y si no quiere hacer caso, dilo a la iglesia. Entonces, si no hace caso tampoco, tenlo como un gentil. Cuando lo tienes como gentil es alguien que está apartado totalmente. Es decir, que no hay saludo, no hay comunión. Es decir, no se puede comulgar con alguien que está en error, que está en falsa doctrina y que no quiere aceptar su pecado. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, a fin de que su carne sea deshecha o entregarlo a Satanás, habla de que por medio de estar en el mundo o por medio de él saber de que en la iglesia no tiene cabida, él al querer ser reinsertado tiene que buscar el perdón. Entonces es restaurado, la iglesia lo perdona, pasa su disciplina y allí las obras de la carne quedan deshechas. Ahí es donde Pablo habla. Algunos eruditos no le dan ese atributo, pero analizando bien el texto no hay otra manera de interpretar esto, porque la única carne que puede ser deshecha es aquella que ya ha sido muerta por medio del Espíritu. ¿Ok? Los que andan en el Espíritu no satisfacen las obras de la carne. Entonces la carne que queda deshecha es aquella que tiene que ver con el pecado que llevaba aquel individuo. Entonces esta es una manera de restaurar en medio del juicio. Y el otro texto para terminar, 1 Corintios capítulo 4, versículos 3 al 5, habla de que Dios tiene siempre la última palabra. ¿Por qué no debemos juzgar sino con justo juicio? Y aunque podemos jugar con justo juicio, no nos corresponde emitir el final de aquel individuo que por misericordia de Dios también puede ser restaurado. Dice 1 Corintios capítulo 4, del 3 al 5, de que no debemos juzgar nada antes de tiempo, porque dice que él está consciente, el apóstol Pablo, de que también en contra de él también podría ser juzgado o es juzgado en el Señor, es decir, en Cristo. Por tanto, dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que el Señor venga. Es decir, que ahí está hablando del día final. Cuando Cristo venga, va a haber un juicio en el gran trono blanco y va a haber el tribunal de Cristo, donde cada cristiano va a ser juzgado según su obra. Y dice el contexto, hasta que cada uno, dice, reciba su alabanza de parte de Dios. Es decir, no debemos juzgar nada completamente antes de juicio. No debemos de juzgar nada antes de tiempo. Este es un verdadero juicio en el cual el único que tiene la autoridad para designar totalmente cuál es el designio o cuál es el final de aquella persona que está siendo condenada o acusada es Dios. Entonces a nosotros nos corresponde lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 1. Si ves a un hermano con alguna falta o algún error, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Quién es el espiritual? No es aquel que no tiene defecto, no es aquel que no tiene error, es aquel que vive bajo las obras del Espíritu, bajo el fruto del Espíritu, agradando a Dios. Pero dice ahí, considerándote a ti mismo. Quiere decir que también tú mismo puedes caer y sucumbir. Entonces nosotros podemos juzgar con la palabra, corregir con la palabra y restaurar con la palabra de Dios. No con nuestro sentido, no con nuestro orgullo y no con la intención de demostrar que el hermano o la persona está en pecado. A nosotros nos toca entender cuál de estos dos contextos están visibles en nuestra vida o en nuestro ministerio. Ok, si vamos a juzgar, que sea el pecado, que sea el error, que sea al hermano para restaurarlo, pero no para señalar las faltas y los errores que también nosotros podemos cometer. Que Dios le bendiga y que pase una excelente tarde, día y noche al momento que le escuche. Tu hermano y amigo Jacob Perea Ellis, Ministerios Queruso. Recuerden que lo pueden ver, lo pueden escuchar también por la página oficial de Facebook Ministerios Queruso
Mensajeros del Reino, que está creciendo bien esa página y la gente le está gustando por los mensajes que ponemos. Y también nos pueden escuchar por YouTube, aquí abajo, YouTube, te lo voy a apuntar, YouTube, Ministerios Queruso, Mensajeros del Reino, van a estar las cápsulas. Y también usted puede encontrarnos en los escritos de Twitter también, ok, El Queruso, ok, y también la cuenta oficial Mensajeros del Reino. Aquí recuerden, estamos en Instagram, también en Instagram, aquí abajo, en Instagram, Queruso, rayita abajo, Mensajeros del Reino. Que Dios te bendiga y que tengas éxito en Cristo Jesús.